Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Alabamos y glorificamos a nuestro Creador por el gran privilegio que nos brinda de poder compartir con ustedes nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Un honor, un placer estar con ustedes una vez más. Se lo decimos de todo corazón. Y así como le saludamos de todo corazón, le invitamos sinceramente a buscar su Biblia, su guía de estudio. Nos estamos preparando para compartir con ustedes el tema El gran conflicto en el desierto. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, el gran conflicto en el desierto. Quisiera en esta ocasión también dar un saludo especial, cordial, a los amigos que a través de la internet en diferentes partes de la geografía mundial han decidido estudiar con nosotros estos temas. Importante decirle que donde hay presencia adventista en el mundo entero, nosotros tenemos el placer de compartir hoy el gran conflicto en el desierto. Pastor Daniel Polanco, es un placer saludarle una vez más, como siempre orando para que las bendiciones del Dios Todopoderoso le acompañen a usted y a los suyos. Muchísimas gracias, Pastor, muchísimas bendiciones para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos, aquellas familias que también se reúnen a estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Y Pastor, hoy estamos frente a una lección extraordinaria bajo la base de lo que estudiamos ayer. Hoy vamos a ver a Cristo padeciendo lo que podemos conocer como la introducción a las tentaciones que tendría en todo su ministerio. Así que de pronto hoy vamos a aprender de Jesús cómo rebasar estos conflictos. ¿Por qué vienen estos conflictos y cuáles son los métodos que podemos usar para nosotros salir airoso en medio de las tentaciones? Oremos. Padre, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad hoy de abrir tu santa palabra, de estudiar, de escuchar el mensaje, la dirección, de recibir fortaleza e instrucciones. Te suplicamos, Señor, que en el nombre de Jesús, hoy al estudiar tu palabra podamos recibir bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, iniciamos el gran conflicto en el desierto. Hemos hablado de la salida del pueblo de Israel, cómo Moisés estaba al frente, las obras portentosas que hizo el mismo Señor para que la fe de los hijos de Israel pudiesen hacerse fuerte ahí en situaciones como estas. Y parece ser que ahora vamos a dar un saltito así rápidamente para compartir alguna lección en el Nuevo Testamento, especialmente cuando Jesucristo está iniciando su ministerio y es donde se produce el gran conflicto allí en el desierto. Fíjese, Pastor, que esta lección hoy está basada en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, pero al principio allí se nos pone el texto del versículo 1 y 2 que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Según dice allí el libro de Lucas, de pronto Jesús se enfrenta a la tentación y se está enfrentando nada más y nada menos que con el mismo enemigo, quien, a pesar de que iniciaba su proyecto de tentación contra Cristo, que sería tentado a lo largo de su ministerio, entendía que era el mejor escenario, Pastor, para desviar al Hijo de Dios del propósito al cual él tenía. El enemigo se levantó con mucha furia. Ya habíamos estudiado anteriormente, Pastor, que hay crisol que también viene de parte del enemigo. Y en este caso estamos haciendo un fuerte énfasis en cómo el enemigo se levanta en contra de Cristo y se levanta en contra de él con todas sus fuerzas. Pero ¿cómo lo hace? ¿De qué manera usa la astucia para tratar de enredar a Jesús? No lo hace tomando quizás las herramientas o las armas que son letales y que simplemente
tratan de quitarnos del medio, sino que Él busca cosas que al parecer son las que Jesús necesitaba y al parecer son las que pueden llenar el corazón humano. Y por esto en esta lección de hoy tenemos ricas enseñanzas. Uno de los puntos principales, pastor, en lo que podemos nosotros destacar es el hecho de que el texto dice que el Espíritu del Señor pues llevó a Jesús para ser tentado en el desierto. Ayer nosotros estábamos estudiando, según estudiamos acerca del pueblo de Israel, que es guiado por la nube, y la nube le lleva a los lugares donde no hay agua. Ahora estamos, en vez de la nube, tenemos el Espíritu Santo. Y esto se acerca mucho a nosotros, porque hoy en día uno no tiene una nube que le anda llevando aquí y allá. Pero sí tenemos el Espíritu Santo, quien es quien nos conduce, quien es quien nos guía. Y en Juan 14, 15 y 16 hay todo un compendio allí acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando lo vemos aquí, llevando a Jesús, pudiera haber una confusión, pastor, en cuanto a esta parte. Y quizás algunos dirían, bueno, pero no entiendo cómo el Señor mismo lleva y entrega a Jesús a Satanás. ¿Cómo voy yo a ser entregado al enemigo? Y esto pudiera traer un poquito de temor y confusión, y quisiéramos aclarar en esta ocasión. Mire, cuando nosotros, y atención amigos oyentes, vamos a la Biblia y la contraparte, que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, si ustedes fueran tan amables y pudiésemos compartir este pasaje de la Biblia del Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando el mismo Señor Jesucristo está iniciando su ministerio. Notaremos algún tipo de diferencia en el texto sagrado. Mateo capítulo 4, los versículos del 1 en adelante. Allí se nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si nos quedamos ahí, entonces, pastor, está la situación. Este Evangelio de Mateo está diciendo que, y usted podría interpretarlo así textualmente o literalmente, que el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero es que Dios no anda buscando a la gente para tentarle, mucho menos a su Hijo. El Evangelio de Lucas que usted citó hace un momentito, fíjese cómo dice: Jesús lleno del Espíritu Santo, porque está iniciando su ministerio. De hecho, el bautismo de Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo, lo está capacitando, preparando para él darle empuje a lo que está iniciando su ministerio. Y el Espíritu Santo es muy importante. Volvió del Jordán, donde fue bautizado por el Espíritu, y se nos está diciendo aquí, voy a leer textualmente: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Nosotros podríamos decir prácticamente aquí, el Espíritu Santo lleva a Jesús para ser preparado, se prepara durante 40 días, y en ese proceso de preparación entonces se presenta el diablo, Satanás, y el texto dice claramente: era tentado por el diablo. Es decir, que el Espíritu Santo no lleva a Jesús para ser tentado por el diablo, sino para prepararse para la obra que va a iniciar. Y luego, siendo que Jesús se está preparando para esta obra, el diablo se presenta y empieza a tentarlo. La palabra, repetimos, no dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo, sino que era tentado por el diablo. Fíjese, pastor, que la palabra que se utiliza aquí en griego es égeto. Uh-huh. Esta palabra, a pesar de que aparece en imperfecto pasado, no sugiere exactamente que el Espíritu Santo esté llevando a Jesús para que sea tentado específicamente por el diablo, tal cual lo dicen algunas versiones de la Biblia, sino que el Espíritu lo conducía, lo guía, era una guía para él. Mientras Cristo era tentado en el mismo desierto, el Espíritu del Señor lo iba guiando. ¿Cuál era el propósito? Es decir, el Espíritu orientaba a Jesús a fin de que el Señor pudiera encontrar una salida exitosa ante la tentación que el enemigo estaba dando. Así como Dios guió a Israel durante los 40 días los 40 años, en el desierto, y el Señor lo iba guiando aún por los momentos más difíciles. Los obstáculos del camino no eran exactamente colocados por el Señor, sino que eran obstáculos que allí se encontraban y Dios estaba dispuesto a guiarlo. ¿Qué está haciendo el Señor con Jesús? Lo está guiando, lo está fortaleciendo, lo está llevando para que pueda tener victoria.
Fíjese, pastor, algo que ya está claro y para todos nuestros amigos, las tentaciones, los crisoles de la vida están allí. Y no es la intención del Señor que podamos saltarlo. Y esto es un ejemplo poderoso. El mismo Jesús, en su preparación, el enemigo se presenta trayendo crisoles. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces la palabra de Dios allí lo pone en el verdadero contexto. Claro. Está acompañándole, está fortaleciéndole, está dándole las herramientas para que entonces él salga airoso y él salga más que vencedor. ¿Cuándo se aparece el enemigo? Exactamente, pastor, cuando Cristo está siendo preparado para sus grandes victorias. Y esto es una lección extraordinaria para nosotros hoy. A veces cuando las cosas se ponen más oscuras, es cuando mayor éxito nosotros estamos preparándonos para tener. Cuando Dios sabe que nos alcanza un gran éxito, nos lleva a veces al desierto para ser preparado para recibir este gran éxito, para recibir esta gran bendición. Pero en medio de la preparación el enemigo puede presentarse y puede traer algún tipo de tentación en los cuales nosotros podamos caer. Por eso es que las tentaciones que la vamos a ver ahora son interesantes, pastor, porque en verdad estaban preparando a Jesús y estaban tratándole de desviar de ese éxito que el Señor quería darle. Y a veces lo mismo que sucede hoy en día con el joven, que sucede hoy en día con las familias, que sucede con el estudiante, con el trabajador, que ahí cuando Dios te va a dar esa gran victoria, viene la prueba y a veces no entendemos cuál es el lenguaje, caemos y nos perdemos de la gran victoria. Por eso el énfasis que estamos haciendo. Santiago capítulo 1, verso 13. Y es un pasaje de la Biblia que nos gustaría compartir con ustedes, amigos. Santiago, carta universal de Santiago, capítulo 1, el versículo 13. Noten lo que dice allí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, estamos claros ahí, una evidencia clara de que cuando Jesús va al desierto, el Espíritu Santo no llama al diablo, ven a tentarlo ahora. No. El diablo se presenta y empiezan las tentaciones. Son algunas tentaciones que luego se podría hacer referencia a ellas. Pero las tentaciones no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. Más bien, ya como hemos notado aquí en Lucas, Dios nos lleva a crisoles de prueba. Lo notable de este pasaje de Lucas 4 es que el Espíritu Santo puede guiarnos en momentos de prueba que implican que estaremos expuestos a las feroces tentaciones de Satanás. En esas ocasiones, cuando sentimos estas tentaciones con tanta fuerza, podemos malinterpretar incluso y hasta llegar a pensar que no hemos estado siguiendo a Dios correctamente. No sé, pastor, pero yo he visto tantas personas a lo largo del tiempo que tenemos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo que piensan porque estamos pasando por momentos difíciles, hay que analizar, quizás esa persona está en pecado o usted mismo está en pecado y empiezan a acusarnos. No, son crisoles como estamos presentando, mediante el cual nosotros podemos purificar nuestros caracteres. Señores, muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas, a veces hasta dudamos que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la conducción del Espíritu Santo que llevó a Jesús allí al desierto para que en este momento el diablo empezara a tentarlo, pero Jesús definitivamente salió vencedor de esas tentaciones. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios y yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación. Ni nosotros debemos hacerlo, porque definitivamente Dios, cuando el diablo se presenta a tentarnos, Dios nos da las herramientas para que podamos salir victoriosos. Bueno, pastor, yo creo que sería muy importante que resaltemos el escenario. Es un escenario vital, es un escenario que nosotros tenemos que
que abrazar, que tenemos que ver qué importancia tiene. Cuando estamos en el desierto, en el momento de la prueba, Jesús allí en el desierto estaba frente a una batalla importante entre él y Satanás. En esta batalla, pues no solamente estamos hablando de que sería destruido el enemigo, sino más bien que sería confirmada, pastor, la victoria de los hijos de Dios. Cuando tú y yo somos tentados, también es un momento importante y solemne, muy interesante. Fíjese, pastor, que el objeto de la prueba de Jesús en el primer punto fue el tema del pan. Por ejemplo, cuando leemos en el verso 2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasados 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Cuando uno mira el escenario, pastor, humanamente uno se nubla en mirar el texto en su verdadero contexto. Porque cuando estamos hablando de 40 días con hambre en el desierto, mire, no es solamente que no había que comer, era que había hambre, 40 días caminando. El escenario se pone tanto que cuando se presenta la piedra y el pan, uno dice: ahí es que está el problema. Pero el problema no está ahí. El problema está en la primera frase que dice el enemigo: si eres hijo de Dios. Esa frase es el punto en el cual se quería probar en el momento. Y dice que Jesús había sido glorificado anteriormente, pastor, en el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. El Espíritu Santo vino a Jesús. Todo estaba confirmado de que realmente él era Hijo de Dios. El mismo Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el enemigo viene a poner la duda en el mismo Cristo, diciendo: si tú eres Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Cuando nos damos cuenta que el problema no es la piedra, el problema no es el pan, el problema no es el hambre, el asunto es que Jesús renegara de lo que realmente Dios era para él. En este mismo punto, muchas veces, pastor, nos encontramos nosotros en el desierto y nos vemos tentados a algo material, como es el pan, alguna necesidad material. Y a veces pensamos que la tentación consiste en obtener lo material. Pero cuando tú obtienes eso material, te das cuenta que nada ha pasado, sino más bien que el enemigo te ha vencido en un terreno en el cual ha quitado de tu corazón, ha quitado lo que tú realmente confías. Allí Jesús fue tentado en esta dimensión. Otra de las tentaciones, pastor, que ocurrió fue que Jesús fue llevado a un lugar alto, ¿verdad? Y entonces el enemigo le dice: lánzate, porque está escrito que a sus ángeles enviará para que te sostengan. Cuando uno ve esto, uno dice: bueno, la tentación consistía en retar al Señor, en mirar al Señor. Y no vemos, pastor, que consiste en contradecir la palabra de Dios, en citar de una manera inadecuada la palabra del Señor. Y Jesús tuvo que decirle: hijo mío, mira, escrito está también. Es decir, mira lo que dice la Escritura. En este sentido, pastor, nosotros tenemos que evaluar bien, cuando yo soy tentado, qué es lo que realmente está en juego. ¿Qué está en juego en medio de mi tentación? Allí en el crisol, cuando yo simplemente quiero resolver el problema del agua, como pasaba con el pueblo de Israel en el desierto, queremos agua, eso es lo que necesitamos, y agua es lo que necesitamos. Entonces el Señor dice: bueno, pero ahí hay agua, ¿qué pueden ustedes hacer con agua amarga? Nada. Entonces finalmente nos damos cuenta que a veces somos tentados en algún punto. ¿Qué realmente está detrás de esta tentación? ¿Qué está detrás de lo que está sucediendo? Y en base a esto nosotros podemos reflexionar en resistir. Porque lo que finalmente podemos sacar de aquí, pastor, es la manera en que el Señor vence esta tentación. ¿Cómo vence el Señor estas tentaciones? Bueno, el texto bíblico dice que el Señor venció esas tentaciones porque era sostenido por la palabra de Dios. Amén. De hecho, hay que decir que el diablo se conoce muy bien la palabra de Dios y la citaba muy bien, pero fuera de un contexto. Y eso es muy importante. Yo creo hoy en día, pastor, y creo que muchos de los amigos también piensan como este servidor, que hay tantas personas en el mundo que citan, decía usted, incorrectamente la palabra de Dios, y es así. Es así. Satanás citó la Biblia en varios puntos. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo decía: pero también está escrito de esta manera. Y Jesús venció esas tentaciones que fueron puestas allí por Satanás, porque conocía a la perfección
la santa y bendita palabra que debe ser la norma de guía para cada uno de nosotros. En una ocasión estaba comentando, haciendo uno de nuestros comentarios en uno de los programas de la radio, y decía que hoy en día hay muchas personas que distorsionan el verdadero significado del texto para mantenerse en una postura que, por cierto, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hay algunas personas que citan la amistad entre David y Jonatán para tratar de pensar en que no era una amistad como nosotros la conocemos, sino más bien que era producto de dos personas que se amaban en términos de ser parejas, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso la Biblia hay que entenderla en toda su dimensión. Jesús demostró aquí, citando las Sagradas Escrituras, cuando el mismo diablo citaba también y le decía: porque escrito está, una así dice Jehová. De manera que es un gran pecado usted tratar de estar citando la palabra de Dios, la Biblia, fuera de un contexto para mantener algún estilo de vida o alguna posición que le favorece en términos carnales o algo así por el estilo. En sus conflictos con Satanás, la familia humana, nosotros los seres humanos, disponemos de toda la ayuda de Cristo. La que Él tuvo, la tenemos nosotros también, y no necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: habéis sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 20. ¿Y qué precio? Ese precio fue la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, para que hoy podamos nosotros vivir con esperanza de vida. Y es lo que nosotros estamos proponiendo aquí en Radio Amanecer en Estudio. Empápese bien de la palabra de Dios, vea la situación que está pasando, y en medio de esa situación busque partida de lo que dice la Biblia para que usted pueda salir vencedor en la situación en que se encuentra. Poderosa herramienta, pastor. Mire, aquí el deseado de toda la gente en la página 107 dice: cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presunciosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina. No, él no se apresuró, ¿verdad? Ni se entregó en la desesperación cuando lo sobrevino la tentación. ¿No debemos nosotros hacer lo mismo? ¿Debemos nosotros confiar en nosotros? No. Cristo nos dio una gran lección. El Señor tenía algo que enseñarle, pero Él, guiado por el Espíritu Santo, iba dando paso a paso, iba siendo guiado, iba siendo fortalecido. Cada respuesta que venía al corazón era la que Él expresaba, no la desesperación, no la fuerza humana, no la espada que hoy en día nosotros queremos utilizar, sino más bien la dirección de aquel que nos guía y que sabiamente nos conduce a la victoria. Yo creo que usted, cuando hablaba, pastor, acerca de la palabra de Dios, escoger la palabra de Dios, abrazarnos la palabra de Dios, es algo que puede sostener. ¿Qué manera también usó Jesús? El Señor se aferró en la confianza de aquel que le había enviado. Estaba confiado en que el que proveyó, el que le envió, podía proveer, podía sostenerle, podía dirigirle. Por lo tanto, cuando hoy en día enfrentamos situaciones en las cuales estamos en tentación, número 1, nos abrazamos de la palabra de Dios, que son de fortaleza. Número 2, debemos orar. Debemos confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Debemos buscarle a Él en oración, en ruego, en conciencia, sabiendo que el Señor está allí para ayudarnos a salir en medio de la tentación, salir airoso, salir vencedor, así como Cristo salió vencedor. Nosotros hoy en día tenemos en la victoria de Cristo dos realidades, pastor. Número 1, tenemos
la fortaleza de saber que no necesariamente tenemos que caer en la tentación, ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo tentado como nosotros, Él pudo salir airoso, pastor. Él pudo vencer la tentación. Así que no es un llamado hoy a que nosotros podemos caer. No, más bien en Cristo tenemos el ejemplo de no caer, de resistir al enemigo, de vencer en el desierto como Cristo venció. Pero también tenemos otra realidad, pastor, número 2. Si alguno cae, si alguno es vencido, nosotros tenemos la bendición de que Cristo venció por nosotros, de que allí en el desierto Él da la victoria a la humanidad, en el hecho de que nosotros, aferrándonos a su fortaleza, aferrándonos a su amor, aferrándonos a sus victorias, entonces nos hacemos también victoriosos. Y en estas dos lecciones nosotros podemos encontrar que en el gran conflicto en el desierto, los hijos de Dios saldrán vencedores. Amén. Vamos a pasar por el desierto, vamos a tener que atravesarlo. Incluso cuando estemos en el desierto, tenemos que sentirnos, pastor, como medio grandecito. No estoy hablando de orgullo ni nada de eso, pero hay que sentirse un poco en sinceridad, mirando qué es lo que está pasando. Si estoy en el desierto, quiere decir que el Señor quiere glorificarme, que en algún momento me dará grandes victorias, que me está guiando a lo que Él más quiere para mí, que es sus victorias futuras. Por lo tanto, en medio de las pruebas saldremos vencedores por Cristo Jesús. En definitiva, mirando este cuadro, este escenario donde Jesús fue tentado, y lo hizo como todos nosotros podemos hacerlo. Jesús fue tentado como humano. El Hijo de Dios luchó con las mismas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que nos asaltan a nosotros los seres humanos. Tentaciones al complacer el apetito, aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y adorar al Dios de este mundo, sacrificar la eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida, y cada uno, así se lo aseguramos, será tentado, pero la palabra de Dios declara que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al diablo siempre que nosotros tenemos una relación estrecha con nuestro bondadoso Padre Celestial, y eso es lo que nos enseña la lección en este día. En medio del gran conflicto allí en el desierto, nosotros podemos vencer. Amados hermanos, amigos, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Les invitamos para que demos gracias a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, cada día tenemos luchas, conflictos, tentaciones que vienen de parte de Satanás, pero cada día tenemos el privilegio de ponernos en contacto con tu palabra. Permite que el Espíritu Santo continúe impresionándonos, dándonos sabiduría, fuerza y poder para continuar adelante en esta tierra, hasta que podamos vencer definitivamente y prepararnos para la eternidad con Cristo Jesús. En su nombre te pedimos y agradecemos estos favores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.